Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas. Aquí, como todos los viernes del año, queridos hermanos, estamos presentes para poder charlar con ustedes en un programa más. Nos encontramos nosotros transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Desde aquí transmitimos por este medio y por esta tecnología que nos ha sido útil y ha sido facilitada a través de este software que utilizamos para poder comunicarnos con ustedes. Los saludamos a todos ustedes, queridos hermanos. En este su programa, como les comentaba, estamos en la sesión número 45 del año, este 11 de diciembre del 2024. Saludamos como siempre a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan en todo el continente americano. Les mandamos un fuertísimo saludo. Igualmente a todos aquellos que nos escuchan y nos oyen en Europa. Les saludamos a todos ustedes, queridos hermanos. Ya se encuentra por aquí nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién, no sin antes saludar a todos aquellos hermanos que se conectan en vivo, que tienen la oportunidad de vernos en vivo, al igual que a todos nuestros hermanos que nos ven de manera diferida. Les mandamos un cordial saludo a todos ustedes. Como les comentaba, ya está aquí nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Querido hermano José Antonio Septién, ¿cómo estás? Mi querido hermano, ¿cómo estás? Pues hermano, muy contento de volver a verte, de charlar contigo. Y bueno, pues ya en esta última reunión de estudio bíblico que tenemos, de hecho, la última de estudio bíblico propiamente fue la de la semana pasada, en la que terminamos de ver la tercera carta de Juan. Y bueno, hermano, fíjate que pudimos, gracias a Dios, cumplir con este muy interesante viaje, como tú te has referido a él, este viaje y hasta esta aventura de recorrer las tres cartas del apóstol Juan, lo cual creo yo, hermanos, que ha resultado maravilloso. En esta última sesión vamos a hacer una especie como de, no una recapitulación, porque eso es realmente imposible. Igualmente, si decimos que vamos a tocar los puntos importantes de las cartas, pues sencillamente tendríamos que volver a explicarlas, volver a hablar de cada una de ellas, porque están repletas de conceptos cruciales, importantísimos. De manera que pues vamos a platicar entre nosotros y por supuesto con nuestros hermanos acerca de lo que tú mencionabas, puntos muy especiales que, que nos llamaron profundamente la atención, Ujú. quizás puntos que tratamos de una manera más extensa que otros, quizás por su complejidad, eh, por su tono apologético. Y bueno, hermano, pues muy agradecidos al Señor por haber llegado hasta este momento y contando con nuestros muy amados hermanos y hermanas que han estado aquí con nosotros, acompañándonos en vivo, a los que tenemos aquí en el chat y sabemos que hay otros muchos que también están con nosotros en vivo en esta noche. A todos ustedes, un gran reconocimiento, un agradecimiento, un fuerte abrazo de su servidor y de nuestro querido hermano Armando González Basaldúa. Y bueno, hermanos, pues agradecemos también la ayuda de nuestro hermano Jesús de la Ciudad de México, nuestro hermano Jesús Lozada, que ha sido tan fiel ayudándonos en varias tareas importantes. Saludamos también a nuestro hermano Roberto Magaldi de la Ciudad de México, de La Plata, La Argentina, Plata. perdón. Y bueno, pues
A todos ustedes, hermanos y hermanas, que han hecho un esfuerzo especial para no solamente estar presentes escuchando, sino a la vez retransmitiendo este programa mediante sus perfiles personales, mediante sus páginas. Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo también de nuestra parte a todos aquellos y aquellas que nos escuchan a través de este programa diferido, de este programa retransmitido. Así es que, pues, hermano, muy agradecidos con el Señor de que nos ha tenido juntos trabajando en este servicio eh, tan importante que, bueno, pues creo yo que ha venido dando sus frutos a Ujú. juzgar pues por las participaciones de los hermanos y las hermanas que cada vez están más afilados, cada vez pensando más bíblicamente. Nos da muchísimo gusto. Y hermano, pues como tú dispongas. Pues yo había pensado, querido hermano, que en este último programa del año, que es el programa 45, no sé en qué momento nos perdimos de las 50 semanas que en teoría, bueno, más bien son 52 menos 4 son 48, ¿no? Sí, Y quedamos 45, ¿no? Pues sí, sí está, sí dan las cuentas, hermano. Por sí ahí nos dan, debemos haber, hermano. sí, por ahí debemos haber tenido unas 3 interrupciones por la tecnología, por de esas cuestiones que a veces no sabemos qué suceden y no podemos comunicarnos, pero en realidad solamente faltaron 3 programas para completar el programa que tenemos siempre previsto. Creo que fue una gran enseñanza la que tuvimos nosotros y la que pudimos transmitir a través de este viaje que hicimos por Juan de manera importante. Creo yo, hermano, que hay muchísimas cosas más que decir, ¿sí? Hay muchísimos aspectos que cubrir, pero creo que cubrimos de alguna manera, pues un año, hermano, estamos hablando de 45 horas de transmisión, hablando acerca de Juan, y, y bueno, pues yo quería jugar así como ping pong contigo, en el sentido de que yo te preguntara a ti qué te había parecido, qué te había gustado de la carta, y o viceversa, que me regresaras la pelotita para que pudiéramos platicar acerca de esto, hermano. Y a mí en particular, la carta tiene una cuestión que me puede mucho, que me llama mucho, que me impresiona, que no deja de sorprenderme, hermano, y tiene que ver con, no solamente con, de que hablamos durante todo este periodo de un apóstol, ¿no? Fundamentalmente. Pero una de las cuestiones importantes, como él, como Juan y todos los demás apóstoles, es esa autoridad que tenían, esa autoridad que el Señor les dio al ser llamados apóstoles, al ser testigos de la resurrección, al tener esa experiencia vívida con el Señor Jesús, que debió haber sido una cosa extraordinaria, y la autoridad absoluta que tiene la carta, a una autoridad divina en ese sentido, hermano. Y yo creo que el apóstol, hermano, el apóstol con, con las declaraciones que tiene al introducir la carta, que son extraordinarias, y que yo no me cansaría nunca de señalarlas. De señalarlas porque el apóstol presenta de alguna manera, hermano, sus credenciales, y presenta las credenciales en el sentido de, de la autoridad que el Señor Jesús les dio, una autoridad absolutamente divina, en el sentido
de que, pues, expresa, ¿no? Expresa esto como tal, como esta experiencia vívida, ¿no? A mí se me hace importantísimo que lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y dice, y la hemos visto. O sea, ellos eran parte de esto. O sea, la vida fue expuesta, fue manifestada, fue revelada, este, estuvo presente, entró en la historia, este, todo lo que estaba dentro del plan eterno de redención con respecto al punto apostólico, y Juan siendo parte de ella, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre, y nuevamente dice, y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, y aquí viene la parte importante, os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y solamente eso. Todo esto viene cargado, hermano, viene cargado de un gran contenido que finalmente es el contenido de la escritura, ¿no, hermano? Es decir, el asunto de que la vida fue manifestada, muy importante, que la vida fue manifestada y que ellos fueron testigos oculares, y no solamente oculares, sino de muchas vivencias acerca del verbo de la vida. Esto ha sido manifestado y esto ha sido anunciado también a nosotros para que nosotros tengamos comunión con ellos, hermano. Y a partir de esto, a partir de este punto, el apóstol desarrolla toda una serie de principios, toda una serie de conceptos importantísimos para el destinatario principal. Y el destinatario principal de todo esto es la iglesia. Entonces, esto a mí se me hace realmente importantísimo. Creo yo que la autoridad con que habla Juan, a partir de esto que describe, una autoridad dada por el Señor, y como Pablo lo dice en algún lado, porque somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo, y creo yo que a partir de esto, los apóstoles entienden muy bien su función apostólica. Es decir, no estaban ellos, hermano, no estaban en ellos así como que en el limbo a ver si pues jugamos a que Dios nos da o no. Ellos entendieron perfectamente cuál era su función apostólica y como tal la desarrollaron a través de lo que nos dejaron y nos legaron. Entonces, para mí esto tiene un gran valor porque describe con lo que, como el apóstol introduce, describe esta autoridad apostólica que Dios les dio a partir de este llamamiento y previo a un plan eterno de redención, un plan en el cual ellos forman parte principal, no solamente la cuestión que tiene que ver, que es muy importante porque es la irrupción de Cristo en la historia, Cristo entrando en el mundo, incidiendo en la historia, y como lo dice el libro de los Hebreos, y que era tan importante para Dios que Cristo entrara en la historia, que dio la indicación, al suelo todos adórenle, porque va a entrar. Y esto no solamente era la irrupción del Señor importantísima, sino también el legado de esta palabra, el legado de este verbo de la vida, porque la vida es lo que realmente importa dentro de todo el mensaje evangélico, porque como ya lo vimos, es decir, el gran milagro
El gran milagro que no depende de nosotros porque es una acción unilateral de parte de Dios. El gran milagro no es el tener la posición o el tener la salud, sino el gran milagro de parte del Señor es haber pasado de muerte a vida. Situación que el apóstol, como lo dice, porque él dice, como dice claramente, porque la vida, esta vida espiritual fue manifestada y la hemos visto. Y damos testimonio y os anunciamos también la vida eterna como un regalo de parte del Señor, como una consecuencia de la vida espiritual, que es el gran acontecimiento para el hombre. Claro que hay un montón de cuestiones que tienen que estar, que están ahí, apuntando en esta dirección, que tienen que ver con el desarrollo del cristiano y con el desarrollo del reino de Dios, como lo vimos hacia el cristiano y hacia la propia iglesia, pero creo yo que esto es fundamental, querido hermano, fundamental que los hermanos comprendan, fundamental que los hermanos, de alguna manera dimensionen. El día de ayer yo platicaba con mi hijo y le decía, oh, hijo, tú comprendes cómo es que Dios ve a los inconversos, y me decía, ¿sabes qué, papá? No lo alcanzo a dimensionar, no lo he visto todavía. Y le explicaba yo esto que tiene que ver con el gran milagro, y que además el apóstol Juan lo hace palpable, lo hace presente, lo describe como tal. Y creo yo que esta autoridad que tiene, en principio, como te digo, haber sido testigos oculares del Señor Jesús, haber sido llamados por Él, haber sido testigos de la resurrección, hermano, y tomando como base todo este principio, hermano, viene el desarrollo para el crecimiento de la iglesia. Esto se me hace extraordinario, ¿no? Así como en el primer aquel discurso del apóstol Pedro en, 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 en el libro de los Hechos, donde dice, varones israelitas, a este Jesús, entregado por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis, pero la muerte no lo retuvo porque resucitó. Y ellos jugando este papel importante, tan importante, que era el de sabedores, ¿no? Sabedores del papel que jugaban y sabedores de la importancia de lo que representaba el fundamento bajo el cual la iglesia iba a crecer. Donde la roca principal, la roca angular, esa roca que sostiene toda la construcción del arco es Cristo. Lo comprendieron muy bien, hermano, y esto lo transmiten a través de lo que introduce el apóstol en esta carta. Es algo de lo que yo tendría que decir, hermano. ¿Qué opinas? Caray, hermano, pues mira, todo esto que tú has dicho es tremendamente importante. Resalta para mí en particular lo que decías de que ellos estaban perfectamente conscientes. Ujú. Ellos no estaban jugando. Ellos no estaban haciéndole al religioso. No, ellos sabían exactamente eh, cuál era su papel en el mundo. Eh, y hermano, y me sorprende a mí, completando esto o añadiendo esto que tú estás diciendo, como una observación mía en particular, la lealtad a este llamamiento, la fidelidad al mensaje que habían recibido, la manera extremadamente cuidadosa con la que comparten y transmiten este conocimiento. En Juan particularmente lo vemos en su evangelio, que es de un calado, hermano, de una profundidad,
de una envergadura verdaderamente impresionante. La manera extremadamente cuidadosa como Juan articula ese evangelio, que, bueno, es grande, no solamente en cuanto a su grandeza, sino en cuanto a su tamaño. Es un registro extraordinario de las palabras del Señor. Se puede notar perfectamente la, la, pues la presencia del Espíritu dirigiendo, inspirando las palabras del apóstol para dejarnos un documento que no tiene rival en toda la literatura que los hombres han compuesto bajo esta biosfera. No existe una mejor prueba de que la escritura ha sido inspirada divinamente como tomar la Biblia, abrir el Evangelio de Juan y leerlo. Todo lo que el Señor dice de sí mismo, todo lo que nuestro Señor dice de su Padre, todo lo que plantea para nosotros en términos de la vida eterna y en términos de una existencia verdaderamente insospechada, la introducción, la presentación de la vida eterna, eh, la unión que Dios ha planeado tener con cada uno de nosotros que somos los suyos, hermano, son palabras que no han podido pasar. No hay nada que siquiera medianamente se acerque en profundidad, en belleza, eh, en realidad. Porque todo lo que Juan dice es algo que nosotros podemos vivir, que nosotros podemos experimentar. No son simplemente ilusiones. Eh, y cosas fantásticas de una imaginación privilegiada, sino algo, hermano, que compromete, fíjate. O sea, el evangelio que ellos predicaron hablaba de una de un cambio profundo en la vida de la gente. Y ese cambio, si hubiera sido simplemente inventos, o hubiera sido una alegoría fantástica, inventada por Juan, de ninguna manera hubiera podido dar frutos, de ninguna manera hubiera causado, provocado en la existencia humana todas las cosas que ahí se detallan, que ahí se ofrecen, que ahí se prometen. Y bueno, hermano, ellos fueron fieles a esto, inclusive les costó la vida. Tú puedes inventarte una fábula, pero de ninguna manera, mientras esta no te comprometa, mientras esta no sea la razón o la causa de que te quiten la vida, pues todo está bien. Pero puesto que no era una fantasía, puesto que no era una gran invención de Juan, sino el mensaje del Dios viviente, que, como bien dices tú, eh, pensando aquí en el capítulo 1 de Primera de Juan, lo que ellos vieron, lo que ellos palparon, lo que ellos escucharon, la certeza absolutamente profunda de la veracidad de cada uno de, de los dichos, la realidad de la presencia del Mesías entre ellos, eh, los llevó, hermano, en una proclama, eh, guardando toda la fidelidad a ese mensaje recibido, hermano, que les costó la vida. Tenemos noticias de el martirio que sufrió Juan, el que sufrió Pedro y el que sufrieron otros muchos, aunque la escritura, tú sabes, no nos cuenta de qué fue lo que pasó con más o menos 10 o 9 de los otros apóstoles. La tradición, los dichos de los antiguos que conocieron a todos ellos, pues nos han dado testimonio de que todos ellos coronaron su vida con el martirio. Les costó la vida a ellos. Y aparentemente como que
te da la idea, hermano, de que habían quedado como solos. Ya ves, Pablo en una de las cartas, la segunda Timoteo, dice, me he quedado solo y tengo problemas con dos o tres personajes como Alejandro el Calderero, que le hacía la vida difícil. Tenemos las historias de las grandes, de los grandes enfrentamientos que casi les cuesta la vida, grandes golpizas, cárceles, todas las cosas que Pablo menciona en Segunda de Corintios a lo largo de toda esa carta, toda esa vida tan agitada en la que parecía a veces que no tenían manera de poder recostar la cabeza para descansar. Vivo ejemplo para nosotros hoy. Y aparentemente, como que te da la idea como de que hubieran fracasado. Juan en el exilio, Juan ya grande que se encuentra con las dificultades que leemos en Tercera de Juan, con ese hombre terrible, Diótrefes, que no lo reconocía, que no lo recibía. Pero bien has dicho tú cuando hablabas de un legado. Realmente podemos decir que ante el aparente, por ejemplo, ante el aparente fracaso de sus muertes en el martirio y de sus muchas vicisitudes dolorosas donde aparentemente habían quedado solos, sin embargo Dios ha triunfado en el mundo a través de la palabra que nos ha llegado hasta nosotros. Tenemos el Evangelio, tenemos otros 3 evangelios más, tenemos epístolas profusas como Pablo, que escribió muchísimas, tenemos las cartas de Pedro, tenemos la carta de Jacobo, tenemos el Apocalipsis, es decir, tenemos un testimonio escrito verdaderamente prodigioso. Este es su legado, como bien decías. Ahí está. Ahí está la palabra viva, la palabra poderosa, el mensaje sin pérdida, sin disminución, sin que nadie le haya metido mano, aunque algunos han tratado de hacerlo, pero no han podido porque el Señor ha desenterrado en las arenas del desierto una multitud de papiros, de documentos que vienen desde el año 125, inclusive como el papiro Rylands, que es un fragmento en papiro de Juan, del Evangelio de Juan, fechado aproximadamente entre el 90 y el 100. No hay otro cuerpo de literatura antigua que cuente con el respaldo con el que cuentan los escritos del Nuevo Testamento, o sea, Dios cuidando su palabra, la palabra que le dio a ellos, la palabra viva que hoy sigue salvando, hoy sigue instruyendo, hoy sigue llenando de consolación los corazones, las mentes, las vidas de una grande multitud de gente que ya ves ahora en estos tiempos tan complicados, que siempre han sido complicados, ha sido fuente de una consolación profunda, de una ayuda y de una prevención, hermano, fíjate. Tienes a Juan en las cartas, ya ves con cuánto comedimiento, con cuánto cuidado, con tanto celo está previniendo a los cristianos. Cuidado porque se van a introducir entre vosotros aquellos, como decía Pablo, que no van a perdonar al rebaño, aquellos falsos profetas, falsos maestros, aquellos anticristos que en su momento se levantarán para confundir, para desviar a los hermanos, para acabar con las iglesias, pero hermano, nunca pudieron. Pero ese comedimiento y ese cuidado, ese amor profundo que Dios le dio para los hermanos, hermano, es un testimonio formidable para nosotros hoy. O sea, yo veo a este Juan eh, muchas veces pues transido de dolor, eh,
batallando hasta sus muchos años vividos, hablando a favor de la iglesia con una gracia, con una sal, inundando de luz. No sé si yo creo que si algo tuvimos nosotros que nos encantó fue haber leído palabra por palabra y haber sido en este proceso una vez más constreñidos en nuestro corazón, consolados, impulsados, llevados adelante, eh, sintiéndonos profundamente inspirados para seguir peleando la buena batalla. Esto es una de las cosas, hermano, que me ha gustado muchísimo, muchísimo de Juan, la integridad absoluta como, como testigos, como seguidores del Mesías. Gran ejemplo para nosotros, hermano, en tiempos tan complicados, tan difíciles como los que estamos viviendo. ¿Qué piensas, hermano? Creo que no te escucho. No, listo, ya estoy Ya. listo. Déjame, te digo que bueno, esto a mí me gusta mucho, te digo, no solamente de Juan, sino de todos los demás apóstoles, este, cómo entendieron bien este principio, pero una de las cosas que me gusta mucho de Juan es una serie de declaraciones que tiene a manera de definiciones, hermano. O sea, a manera de Mm, definir atributos, a la manera de Dios, del Señor, a manera de señalar fundamentalmente la esencia de Dios, con pequeñas frases cortas donde él describe a partir de todo esta eh, cuestión que ellos vivieron, que oyeron, que palparon, y que lo lleva perfectamente a sus cartas. Me llama mucho la atención cómo hay una serie de declaraciones, no solamente en las 3 cartas, porque a lo largo de todo este año, yo me di a la tarea, hermano, de manera, particular, de poder mostrar la conexión que había entre el evangelio, entre su evangelio y las 3 cartas. Nunca poniendo en duda que no fuera el mismo autor, porque todas esta serie de definiciones y de aclaraciones de parte de Juan tienen una armonía absoluta. Y eso, a mí me gusta mucho porque el apóstol define qué es Dios. Y como te digo, el destinatario de estas epístolas es fundamentalmente la iglesia. Yo recuerdo que a veces, en alguna ocasión por ahí oí una predicación en el sentido que decía con respecto al capítulo 2 de la primera epístola, donde decía, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, paracletos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahí viene una definición. Jesucristo el justo. Y recuerdo muy bien que algunos ponían en tela de juicio, y no solamente en tela de juicio, sino dudaban el asunto de que era muy probable que se estuviera refiriendo también a no creyentes, y evidentemente no es así. Es decir, evidentemente los destinatarios es la iglesia. Porque esta expresión de hijitos, también la tiene el Señor Jesús, referida por el apóstol Juan. Entonces, el comprender que esto es para la iglesia
y para el sostenimiento y crecimiento de la misma, nos revela una serie de atributos de Dios, como en este caso. Tenemos ante Padre a Jesucristo, ¿qué? El justo. Y vemos a través de la carta, por ejemplo, que Dios es luz, que Dios es veraz, que Dios es espíritu, que Dios es amor, que Dios es puro y que Dios es justo. Lo tenemos en toda tanto el Evangelio como en estas epístolas de Juan. Dice, y nosotros hemos conocido, fíjate, nuevamente vuelve a referir a esto, a esta experiencia que tuvieron en un principio, y dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios que tiene hacia nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Y luego expresiones como, de nuevo pues les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en la tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. En él no hay tiniebla alguna. La luz es positiva, la tiniebla es negativa. Y encontramos constantemente estas dos dimensiones de lo positivo y de lo negativo. Cómo ser luz en la tiniebla, la verdad y la mentira, el amor y el temor, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte espiritual como la tenemos en el Evangelio, en Juan 5, 21 al 24, hermano. Esta serie de enseñanzas que describen a Dios, que describen al Señor Jesús, son muy, muy importantes porque están ahí, están en las epístolas, están en el Evangelio. Y muchas veces, como lo vimos constantemente, refiere el apóstol, a lo que ya les había dicho, recuerden, ¿no? Si lo que en un principio había escrito era con respecto al Evangelio, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Con lo que en un principio ya había escrito, ahora se los vuelvo a recordar. Y dice, no traigo un mandamiento nuevo, traigo un mandamiento que habéis conocido desde un principio. Amaos unos a los otros. Entonces, te trae un reforzamiento total con respecto a lo que es Dios. Cuestiones como las que vine ahorita citando, hermano, que todas las tenemos, pues, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, en el versículo 4, 24, en primera de Juan 4, 16, en primera de Juan 3, 3, en primera de Juan 3, 7, ¿sí? Y así sucesivamente, donde vienen toda esta serie de declaraciones que creo yo son muy importantes para la iglesia y no solamente para la iglesia, ¿no? Sino para el crecimiento personal, individual de todos los creyentes que están ahí presentes con la lectura y con el reforzamiento de la escritura. Son cuestiones que a mí me gustaron muchísimo de esto porque hay una conexión fundamental entre el Evangelio y las epístolas. ¿Cómo ves, hermano? Claro, sí, y esta conexión es muy importante para saber que Juan es el autor de todos estos documentos. Y fíjate, hermano, Juan ya viejo, ya muy cargado de años, solo desterrado en la isla de Patmos. Solo. Aquellas islas que son pues, realmente muy pequeñas, seguramente no había otra cosa más que alguna que otra cueva
que fue el sitio donde Juan llegó a vivir. Y fíjate, dice que estaba en el Espíritu. Qué maravilla de palabra. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oyó una voz detrás de sí. Mi Y vuelto, Apocalipsis. vio, hermano, cómo su soledad realmente estaba poblada por el Señor mismo, manifestándosele de una manera tan gloriosa, tan extraordinaria, tan estupenda, que el pobre hombre aquel cayó como muerto. Hacía muchísimos años ya había quedado atrás aquella experiencia de la transfiguración que él había presenciado. ¿Te acuerdas cuando nuestro Señor comienza a resplandecer su cara, sus cabellos, su vestidura, Ujú. como si fuera el sol del mediodía? Aquello debió haber sido impresionante, impactante. Bueno, habían pasado muchos años y ahora, una vez más allí en Patmos, el anciano aquel estaba perfectamente acompañado con el Señor, que como siempre el Señor tiene la delicadeza de acercarse, tomarlo por la mano, levantarlo, ayudarlo, darle fortalecimiento espiritual para hablar de las últimas cosas. El Señor escoge a Juan para, para dar aquella revelación. Revelación quiere decir, como tú sabes, Apocalipsis. Aquella Ujú. revelación del fin de los tiempos. Maravillosa, donde ve al Cordero y trata de explicar, pues, hasta donde las palabras alcanzan, hasta donde el idioma, estirándolo, puede dar aquella descripción maravillosa de, pues, de los últimos acontecimientos, de la escatología. Y con esto, pues, el Señor completaba de una manera maravillosa todo el cuadro completo de la revelación del Nuevo Testamento. Y Juan tiene una parte, como tú sabes, pues crucial. Y creo que después del Apocalipsis, supongo yo, no sé qué piensas tú, mi querido hermano, que las cartas se escribieron después de la ¿De revelación Apocalipsis? del Apocalipsis. Pero no estoy muy seguro, no sé. Yo tampoco lo he pensado mucho, hermano. Yo más bien como cronológicamente veo que Apocalipsis es lo último, digo, a lo mejor es lo último del canon, vamos, y pues Ujú. sería la última carta que escribió el apóstol, ¿no? Ahora, hay señales, no sé, es una pregunta que yo te quería hacer. Si has leído en los padres apostólicos cómo fueron sus últimos días de Juan, hermano. No, sí lo he leído, pero no me acuerdo quién expresó ni cómo fue aquel episodio de su muerte, hermano. Ujú. Pero vale la pena investigar y nos llega por ellos, fíjate, Sí, nos llega por aquellos, no sé, ¿te acuerdas de aquel compendio de obras cristianas de los primeros 100 o 150 años después de la muerte de los apóstoles, la famosa Didají, sí, la didaje. la enseñanza, que Ujú, Didají quiere decir eso, enseñanza ujú. o instrucción? eh, uno de los libros que comprende esta colección de escritos primitivos cristianos, uno de ellos está escrito, ¿te acuerdas cómo se llamaba, hermano, que era de Esmirna? ¿El Se me padre acaba de ir apostólico? su nombre, sí, sí, déjame ver. Él fue discípulo de Juan,
fueron de los testigos de los apóstoles. Fíjate, ahorita te digo cómo se llamaba este hombre. Y bueno, sí hay una gran distancia entre, ¿te acuerdas? La, em, caray, bueno, se los voy a deber, mis amados hermanos. Tengo aquí este compendio de obras de los padres de la iglesia, los famosos padres apostólicos, que fueron aquellos personajes cristianos que siguieron a la muerte de los apóstoles. Cipriano de Cartago, no, él no era. Bueno, ha de venir ahora a nuestra memoria. Y tenemos ahí esta obra que pertenece a uno de los discípulos de Juan. Pero bueno, otra de las cosas, hermano, que me llama mucho la atención es la manera puntual en que Juan previene, decía yo, a todos los creyentes, a sus hijitos. Y sabes, de esa manera tan sencilla a la que tú te refieres, en esa lógica de A no es lo mismo que no A, ¿verdad? Esa contraposición sencilla entre luz, tiniebla, amor, temor, a la que tú te referías, la lista es más larga como la que tú mencionaste, de una manera tan simple, tan sencilla, refuta el error. No le concede mucho al error, pero lo refuta de una manera que el que oye entiende, destacando, por supuesto, el lado luminoso de esta oposición de lo bueno y lo malo, de la luz y la tiniebla. Y Juan cumple hasta el último día, hermano, con su gran misión de ser un proclamador. Como tú mencionabas, citando a Pablo, el embajador. Como embajador que en el nombre de Cristo habla, lanza la proclama de la reconciliación con Dios. Gran mensaje, hermano. Y aquí tenemos pues a Juan en esta tesitura de, de ser un instrumento de la revelación poderosa hasta el último de sus días. Probablemente Apocalipsis es el último libro que se haya escrito, ¿verdad, hermano? En el Nuevo Testamento. Fíjate tú qué honra tan grande recibió Juan, qué privilegio de ser el instrumento a través del cual Dios vertió semejante obra maravillosa. Y también en ese punto que mencionabas tú, de decir lo que el Evangelio de Juan dice con otras palabras, y a veces con las mismas podemos corroborar que es la misma sintaxis, que es el mismo uso de palabras, y lo encontramos también en el Apocalipsis. Recuerdo yo cuando estuve en los Estados Unidos, en el lugar donde estudié estas cosas, recuerdo yo que había un libro que no he podido encontrar porque no recuerdo exactamente el título, hermano. Era un libro voluminoso que editó una muy conocida casa publicadora que es Brill, B grande R-I-L-L, Brill. Era un estudio muy voluminoso donde el autor muestra cómo es que el libro del Apocalipsis fue escrito por la misma persona que escribió el Evangelio y las cartas. Y hace mucho uso del griego para mostrar no solamente citas directas, sino citas indirectas, inclusive ecos, una o dos palabras que se encuentran en el Apocalipsis, que se le encuentra en un capítulo de Juan, en una parte de una de las cartas, un estudio extremadamente meticuloso donde prueba finalmente
que es el mismo autor. ¿Qué te parece, hermano? Sí, fíjate que checando la cronología que nos pasó el hermano Roberto, dice él que en el 90 se escribe el Evangelio según San Juan. En el 90. En el 95 se escriben las epístolas 1, 2 y 3 de Juan. Y en el 96 se escribe el libro de Apocalipsis. Y en el 98 muere el apóstol. Caray. Estos son algunos datos que por ahí Roberto investigó y nos los transmitió. Entonces, ahí se los paso como referente. Muchas gracias, hermano. Pues qué interesante. Sí, 90, 95, 96 y 98. Pero bueno. ¿Y cómo le dio tiempo a Juan, verdad, de escribir? Pues sí, pues en realidad son 6 años. Bueno, 6 Fíjate, años. porque el Apocalipsis es de regulares dimensiones, ¿eh? Sí. Oye, el Evangelio. Sí, no, el Evangelio es... Sí, el Evangelio trae 21 capítulos, hermano. Pero bueno. Mi querido hermano, pues ya es momento de despedirnos. Vamos a dar una serie de avisos, hermano, que no sé si no sé yo más o menos por dónde empezar, pero bueno, yo voy a dar la parte del aviso y si algo se me pasa, pues tú me acuerdas, ¿va? Bien, recapitulando, estamos en el programa 45 del 2024. Estuvimos estudiando la primera, segunda y tercera epístola del apóstol San Juan. Quiero comentarles, queridos hermanos, que entre el hermano José Antonio y un servidor ya decidimos qué es lo que vamos a estudiar el próximo año. Y el próximo año, queridos hermanos, vamos a estudiar la primera y segunda epístola del apóstol Pedro. Siguiendo con idea ahora de ir estudiando, pues ahora sí que libros o epístolas, ¿sí? Ya dejar por un lado momentáneo la cuestión de aspectos temáticos. Este año fue el primero que tomamos esta decisión con las epístolas de Juan. Bueno, pues ahora vamos a ver las epístolas del apóstol Pedro, que yo creo que también va a ser un viaje interesantísimo, querido hermano. ¿Cómo no? Un viaje muy, muy, muy interesantísimo porque también Pedro tiene lo suyo, ¿no, hermano? Uy, pero cómo no. También Pedro Por tiene lo suyo. supuesto. Entonces, les comunicamos, queridos hermanos, que el año que entra arrancamos el día, y déjenles comento, arrancamos el día 15 de enero, hermanos. Como todos los años, vamos a hacer un breve paréntesis, si Dios nos lo permite. El paréntesis son 2 semanas de diciembre, las últimas 2, que corren a partir de la semana entrante, que es 18 y 25. Y después de esos 2 días de diciembre, también descansamos 1 y 8 de enero del 2025 para arrancar charlas bíblicas el 15 de enero del 2025. En total van a ser 4 semanas. En total van a ser 4 semanas, querido hermano. En que vamos a descansar. Vamos a descansar brevemente nada más. Y bueno, yo en atención a todos los hermanos que nos han
que han estado presentes con nosotros. Yo a veces con cierta, te lo digo, con cierta incertidumbre de cuál es nuestra audiencia, en el sentido de que pues no tenemos a ciencia cierta cuántos hermanos nos oyen. Pues más o menos tenemos una idea de que pues nuestro hermano Paco Jiménez de Perú, nuestra hermana María Beatriz Escampine de Pinamar, y así una serie de hermanos como nuestra hermana Elizabeth Jarquín del Estado de México y todo eso. Yo me di a la tarea, hermano, de ir registrando los nombres de los hermanos que nos han oído en la segunda mitad del 2024. Pero Ahí solamente comenzaste a tomar los nombres. ahí empecé a tomar los nombres. Pero solamente, hermano, tengo posibilidades de saber aquellos hermanos que tienen pues la deferencia hacia nosotros de mandarnos un emoji. Y un emoji es esa manita azul que dice me gusta, o ese corazoncito rojo que dice me encanta. Y a veces, hermano, en vivo tenemos unas personas y a los 3, 4, 5 días o a la semana tenemos más emojis, porque hay hermanos que nos ven en diferido y una vez que nos ven en diferido nos mandan esas muestras, hermano, de pues de que están presentes en el programa y que además les gusta o les encanta. Y atendiendo la redacción que tiene el apóstol Juan en su tercera epístola, en el versículo 14, donde le dice el apóstol Juan a Gallo, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y le dice, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Y le dice el apóstol, saluda a los amigos por nombre. Y yo voy a leer ahorita, hermano, todos aquellos hermanos que nos escribieron de la segunda mitad, o que nos mandaron más bien un emoji, de la segunda mitad del 2024, en atención y en su muestra de cariño hacia nosotros y hacia el programa, que nos mandan pues, un afecto nos mandan. Entonces, voy a dar lectura, hermano, a todos aquellos hermanos que lo hicieron en la segunda parte del año 2024. Y a todos les mandamos un muy afectuoso saludo, un gran abrazo fraterno, un gran abrazo amoroso, porque somos sabedores que son parte del programa y que son parte de esta audiencia que tenemos, para la cual Dios nos ha permitido poder estar aquí y hablar con todos ustedes. Entonces mandamos estos afectos con un amor fraternal enorme y un agradecimiento a todos nuestros hermanos, a nuestro hermano Alexander Porras Cascante, a nuestro hermano Álvaro Cabrera, a Ana Cli, a Ángel Cruz Vázquez, a Beatriz Jaracino, a Carlos Manuel Carrascoso, a Carmela Morales, a Claudio Gaviglio, a Dago Vargas, a Dani G. Vicente, a Daniel Amarilla, a Daniel Mateo, a David Bauduco, David Asmat, Doris Guzmán, Efratá, Eleonora Aparicio, Elizabeth Jarquín Martínez, Eleri Andrea, Elvira Vargas, Emma Castillo, Ernesto A.G., Fabián Lizana, Freddy Rodríguez Berger, Giovanni Navas, Gustavo Álvarez, Abid Casep, Higinia Silva, Ignacio Aguilar, Janet Montiel, Jesús Santa Cruz, Jorge Víctor Anca, José Guadalupe Guerra Lázaro, José Espina, José Vicente Mata Castro, Juan Pérez, Lidia García,
Lupillo Contreras, Luz María Jiménez, María Beatriz Escampini, Manuel Torres Castro, Mariels Bauduco, Mario Leiva, Marlene Rodríguez, Marta López, Mireya Moreno Guevara, Nardo Villarroel, Natán Moreno, Nelly Ortega, Nelson Naranjo Bravo, Néstor Barrera, Norton Madrid López, Omar González, Orión Pérez, Osvaldo Piña, Pablo Pucio, Paco Jiménez Bruzón, Paola Díaz Doringo, Patricia Mil Linares, Pochi Aisit, Rafael Tesorero, Raquel Jiménez, Raúl Blondel, Roberto Magaldi, Sadod Arciniega, Sergio Fernández, Cirley Ríos, Estela Basurto, Verónica Rodríguez, Valdina Crawford, Wanda Berenguer, Shap Strange, Janine Elizabeth Ortiz, Sadnaf Panea, y son todos, hermano. Si te Caray. fijas, la lista no es pequeña, es una lista muy significante. Y a todos ustedes, queridos hermanos, un fuertísimo abrazo por esa deferencia que tienen hacia nosotros. Y como dice el apóstol, saluda a los amigos por nombre, los saludamos, hermanos, y les mandamos un muy caluroso saludo y afecto de nuestra parte. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Ay, hermano, pues que es una compañía muy, muy amada, muy querida, que a quien nos gozamos en servir, hermano. Ay, Pues ya me acordé quién fue, hermano. Ese discípulo, porque hubo varios discípulos que tuvo Juan. Al que me refería yo es Policarpo de Esmirna. Policarpo. Fíjate, él fue mártir de la iglesia primitiva, y de esto dan cuenta Ireneo, Tertuliano, Jerónimo, que registran en sus escritos que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Fueron testigos presenciales de los apóstoles. Fíjate, San Ireneo, por ejemplo, identificó al apóstol Juan como el autor del cuarto evangelio. Y además, tú sabes, la evidencia interna del evangelio mismo, pues dejan claro que tanto un testigo presencial como un participante escribieron sobre los eventos, ¿verdad? En una medida pues muy, muy cortita este participante, porque pues realmente el grueso importantísimo del Evangelio pues fue totalmente hecho por la mano de Juan. Parece ser que solamente al final, ¿te acuerdas en el capítulo 22? Eh, y que puede ser una narración del mismo Juan, ¿eh? Ujú. ¿Te acuerdas? Donde habla de, de de aquel intercambio de palabras entre Juan y nuestro Señor, donde Juan le preguntaba, bueno, y hablando de Pedro, ¿qué va a pasar con él? Y dice, a ti no te interesa qué voy a hacer yo con él. Dice, tú sígueme. Sí, ¿y este qué? Bueno, Pues muy bien, mi hermano, querido hermano. pues qué grupo tan hermoso hermano, Sí, que mira, tú has leído. si hemos omitido alguno, pues les pido una disculpa, queridos hermanos. Si alguien estuvo fuera de la lista, pero son más o menos 75 personas, hermanos, los que están ahí presentes. Yo recuerdo algunas más que no están en la lista, pero solamente registré los que nos mandaron un emoji Mm. en cada una de las charlas bíblicas desde el mes de julio a la fecha. Sin contar, ¿verdad, hermano? A todos aquellos hermanos que no nos han mandado emoji, Pues es que no pero sabemos. pero sabemos que están oyendo los programas por Sí, diferido.
Entonces, Así es que pues a todos y a cada uno de ellos. sí, y bueno, pues te digo, yo fui programa a programa registrando, más o menos todos aquellos asuntos. Por ejemplo, al día de hoy nos manda un emoji nuestro querido hermano Roberto Magaldi, un abrazo. Nuestra hermana María Beatriz Scampini, igual nuestro querido hermano Jesús Santa Cruz, es un connacional hermano. Nuestros queridos hermanos de Coachella, Lupillo Contreras, y yo sé que no solamente nos ve él, sino también a veces parte de su familia. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín, de la Ciudad de México, del la área conurbada al Distrito Federal. Nuestra queridísima hermana Beatriz Garacino, hermano, siempre fiel y siempre presente en cada programa. Nos tiene aquí siempre un detallito con me gusta. Hmm. Pablo Pucio, que ya está aquí presente también, y en este caso Orión Pérez también, ellos son los que al día de hoy nos saludan, pero con mucha frecuencia vemos que estos que nos saludan no coinciden en 2 semanas, porque en 2 semanas ya hay más, hermano. Hmm. Y bueno, también saludamos a los hermanos que también tienen a bien escribirnos, como nuestro hermano Paco Jiménez Bruzón, que nos saluda desde Lima, Perú, con un abrazo rompecostillas, dice que en gracia y justificado. Nuestra querida hermana María Beatriz Scampini, que se encuentra transmitiendo desde Pinamar, Argentina, que se encuentra en gracia y justificada. Nuestro hermano Paco Jiménez Bruzón dice, hermanos en la plataforma de charlas bíblicas, está mi correo, dice, para el envío, y usted tiene pendiente 46 hojas en PDF. Hermano, ya no son 46, déjele digo cuántas son. Déjele digo cuántas son, hermano. ¿Ya Lo tengo aumentó el muy número? presente, son 59, hermano. Mm. Entonces, yo hago el PDF y sin falta lo trato de agregar esta semana o ver cómo lo hacemos para subirlo a la plataforma. Igualmente nos saluda nuestra hermana Elizabeth Jarquín Martínez. Dice buenas noches, hermanos. Y bueno, ahora fueron muy poquitos, pero en el emoji, pues hay más que nos saluda. No sé si tengas algo más que agregar, hermano. Pues nada, hermano, que con mucho gusto nos veremos el próximo 15 de febrero con esta, De enero, hermano. Enero. perdón, 15 de enero. 15 de enero, donde Sí. comenzaremos estudiando estas dos cartas magníficas. Ujú. Y como decía nuestro hermano Armando, como tú decías, hermano, hemos, por muchos años hemos utilizado una, una técnica de presentación del Evangelio temática y nos Ujú. decidimos a usar, a ir directamente a los documentos del Nuevo Testamento, hermanos, porque además ahí vemos de todo. Claro. Y como ustedes saben, cuando nos encontramos algún aspecto delicado, algún aspecto que merece más tiempo, se lo damos generalmente. Ujú. Sí, Para que tengan ustedes una visión de las cartas y de los documentos del Nuevo Testamento. ujú, Hermanos, también quisiéramos recomendar que en este inter ustedes pudieran leer en sus Biblias la primera y la segunda carta del apóstol Pedro y llegar y comenzar nuestros estudios del día 15 ya con este trasfondo eh, de las cartas leídas. Creo que sería muy, muy útil. ayudaría mucho, ¿verdad, hermano? Sí. Bien, nos está escribiendo también nuestro hermano Nardo Villarroel. Dice, buenas noches, me estoy conectando ahora mismo, pero Dios los bendiga enormemente, hermanos.
Y también nuestro hermano Lupillo Contreras dice que pasen estos días en compañía de sus seres queridos, amados hermanos, y gracias por todo lo que hacen. Gracias a ustedes, hermanos, porque Muchas gracias. pues es gracias a todos ustedes que siempre estamos motivados en platicar, ¿verdad, hermano? ¿Cómo no? Siempre estamos motivados en platicar. Y bueno, como comentaba el hermano, pues el formato es el mismo formato, una charla en la cual intervienen todos ustedes y podemos hablar acerca de la palabra. A veces creo yo, como les digo yo, pues hacemos charlas muy técnicas, pero creo que ayudan a la comprensión de la escritura. Bueno, pues que pasen un feliz año, hermanos. Sí, igualmente, hermano, les mandamos un fuertísimo saludo, un abrazo, coman rico Y descansen. y descansen, que nosotros lo vamos a hacer. Y Dios mediante, nos vemos entonces el día 15 de enero. Un abrazo, hermanos. Un Y abrazo, nos vamos bien hermanos. contentos. Dios los guarde. Dios los bendiga, hermanos.